Escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de escuchar no llegó a ti por accidente. Hoy es 21 de julio, y algo dentro de ti ya lo sabía antes de que esta voz te lo confirmara. Quizás llevas días, incluso semanas, sintiendo una inquietud extraña, una sensación de que algo está por moverse, algo que no logras explicar con palabras completas, pero que sientes en lo más profundo del pecho cada vez que te quedas en silencio. Elegido, elegida, si estás escuchando esto ahora mismo, detente un momento y respira, porque este mensaje no es para cualquiera que simplemente pase por aquí sin prestar atención. De todos los videos que pudiste haber encontrado hoy, de todas las distracciones que pudieron haberte alejado de esta pantalla en este preciso instante, algo te trajo exactamente hasta aquí, hoy, 21 de julio, para escuchar estas palabras. No sé explicarte del todo por qué, pero sí puedo decirte que este tipo de coincidencias, cuando se repiten con esta precisión, rara vez son solamente casualidad. Quiero ser honesto contigo antes de continuar. No voy a decirte que sé exactamente qué es lo que va a pasar en tu vida hoy o en los próximos días. Sería fácil y hasta tentador prometerte algo específico y dramático para mantenerte escuchando, pero prefiero ganarme tu confianza siendo sincero contigo desde el principio. Lo que sí puedo ofrecerte es algo distinto. Una manera de mirar tu propia historia, tu propio cansancio, tu propia sensibilidad, que quizás nunca habías considerado antes, y que puede cambiar la forma en que atraviesas este día y los que vienen. Si tu espíritu se estremece un poco mientras escuchas esto, si sientes algo parecido a reconocimiento, escribe la palabra despierto en los comentarios ahora mismo. No porque esa palabra tenga algún poder mágico en sí misma, sino porque nombrar lo que sentimos, en voz alta o por escrito, es una manera de tomarlo en serio en lugar de dejarlo pasar como una sensación cualquiera. Quiero hablarte de algo que probablemente sentiste desde que eras niño o niña. La sensación de ser distinto, de no encajar del todo, de sentir las cosas más profundo que las personas a tu alrededor. Tal vez cargaste, sin decirlo en voz alta, un peso invisible que nadie parecía notar completamente. Tal vez te preguntaste, en más de una noche, ¿por qué tu corazón sostenía tanto dolor mientras otros parecían caminar por la vida con más ligereza, sin mirar tanto hacia atrás? Quiero decirte algo con toda honestidad sobre esa sensación. No fue una maldición, y tampoco quiero decirte que fue un plan perfectamente diseñado para hacerte sufrir con un propósito oculto, porque eso simplificaría demasiado algo que en realidad es más complejo. Lo que sí puedo decirte es esto. Esa sensibilidad que quizás sentiste como una carga, la capacidad de sentir profundo, de notar lo que otros pasan por alto, de cargar con el peso emocional de situaciones que a otros ni les rozan, no es necesariamente un defecto que debas corregir. Para muchas personas, con el tiempo, esa misma sensibilidad se convierte en la base de una empatía real, de una capacidad de acompañar a otros en su dolor que las personas menos sensibles simplemente no desarrollan de la misma manera. Quiero hablarte de las puertas que se han cerrado en tu vida, de las personas que se alejaron sin mucha explicación, de las situaciones que antes te hacían sentir cómodo y que de repente dejaron de sentirse igual. Si esto te ha pasado últimamente, es posible que te hayas preguntado si algo estaba mal contigo. Quiero ofrecerte una manera distinta de ver esto, sin prometerte que es la única explicación posible. A veces, cuando estamos en medio de un proceso de crecimiento, ciertas relaciones y situaciones que antes encajaban con quienes éramos, dejan de encajar con la persona en la que nos estamos convirtiendo. Eso duele, sí, y ese dolor es real. Pero no siempre significa que algo malo esté pasando. A veces es simplemente el costo natural de estar cambiando. Quiero invitarte a pensar en algo concreto.
¿Cuántas veces sentiste que ibas a rendirte por completo? Y sin embargo aquí estás, todavía escuchando esto, todavía de pie. Eso no fue solamente suerte, y tampoco quiero reducirlo a un simple resististe porque eres fuerte, porque muchas veces la fortaleza que sostiene a una persona en sus momentos más difíciles viene también de factores externos. Alguien que apareció en el momento correcto, una circunstancia que se acomodó de manera inesperada, un recurso interno que ni siquiera sabías que tenías hasta que lo necesitaste. Quiero que reconozcas hoy que seguir de pie, después de todo lo que has atravesado, merece ser nombrado como algo valioso, sin necesidad de exagerar ni de explicarlo todo con un lenguaje dramático. Quiero hablarte ahora de la soledad, porque creo que es uno de los temas menos comprendidos dentro de cualquier proceso de crecimiento espiritual o personal. Hay una soledad que no es simplemente estar sin compañía física, sino una soledad más profunda. La sensación de que nadie a tu alrededor realmente te comprende del todo, incluso cuando estás rodeado de personas, incluso cuando tienes relaciones que en apariencia funcionan bien. Si has sentido esto últimamente, quiero decirte que no es necesariamente una señal de que algo está mal en ti ni en tus relaciones. A veces simplemente refleja que estás atravesando un proceso interno que las personas más cercanas todavía no pueden acompañarte a comprender del todo, no porque no te quieran, sino porque cada quien solo puede acompañarte hasta donde su propia experiencia se lo permite. Quiero ser cuidadoso aquí, porque no quiero que confundas esta soledad temporal con un aislamiento que te haga daño de manera sostenida. Si esta sensación de soledad se ha vuelto constante, si ha empezado a afectar tu capacidad de funcionar en tu día a día, o si se mezcla con pensamientos de que la vida no vale la pena, quiero pedirte que hables con alguien de confianza o con un profesional de salud mental, además de sostener tu fe. La soledad de la que hablo hoy es la que forma parte de un proceso de maduración normal, no el aislamiento que necesita ayuda profesional para sanar. Quiero contarte algo sobre lo que ocurre cuando una persona empieza a crecer, a cambiar, a alinearse con una versión más honesta de sí misma. Casi siempre aparece resistencia, tanto externa como interna. Quizás últimamente has sentido cansancio sin una razón clara, pensamientos más oscuros de lo habitual, situaciones que se complican justo cuando sentías que ibas a dar un paso importante hacia adelante. Quiero ofrecerte dos maneras posibles de entender esto, sin pretender que solo hay una explicación correcta. Puede ser, como muchas tradiciones espirituales enseñan, una forma de resistencia frente al cambio que estás atravesando. Pero también puede ser simplemente cansancio acumulado, estrés real o incluso una señal de que necesitas descanso, apoyo o ayuda profesional. No quiero que interpretes cada dificultad automáticamente como un ataque espiritual, porque a veces eso nos aleja de tomar acciones prácticas que sí podrían ayudarnos. Quiero hablar ahora de los llamados números repetidos, de las señales que algunas personas empiezan a notar cuando atraviesan procesos de mayor conciencia interior, horas específicas en el reloj, números que se repiten en distintos contextos, coincidencias que antes hubieras ignorado por completo. Quiero ser honesto contigo sobre esto. No tengo manera de decirte con certeza que cada número que ves tiene un mensaje divino específico codificado para ti. Lo que sí puedo decirte es esto. Cuando empezamos a prestar más atención a nuestra vida interior, empezamos también a notar más patrones en el mundo exterior que antes pasaban desapercibidos. Si notar estos patrones te ayuda a sentirte acompañado, a prestar más atención a tu vida con intención, eso tiene un valor real, independientemente de si cada número específico tiene o no un significado sobrenatural exacto.
Escribe despierto. También si sientes que últimamente has empezado a notar cosas que antes ignorabas, personas, palabras, patrones que se repiten, aunque todavía no sepas exactamente qué hacer con esa información. Quiero hablarte de algo que quizás no esperabas escuchar en un mensaje como este. No puedo prometerte que hoy, 21 de julio, sea el día exacto en que tu vida cambie por completo. Sería fácil decírtelo, sonaría bien y probablemente te haría sentir bien por un momento. Pero prefiero decirte la verdad, los días importantes de nuestra vida rara vez se anuncian con una fecha exacta marcada de antemano. Casi siempre los reconocemos mirando hacia atrás, no mientras los estamos viviendo. Lo que sí puedo decirte es que hoy, como cualquier día, puede convertirse en un punto de inflexión si tú decides prestarle atención real, en lugar de dejarlo pasar en piloto automático como tantos otros días. Quiero hablarte de las cosas que has superado hasta este momento, traiciones que no debiste haber enfrentado, pérdidas que en su momento sentiste que te iban a destruir, rechazos que se sintieron como heridas abiertas. Cada una de esas experiencias fue dolorosa, real, y no necesito exagerar su intensidad para reconocer su peso. Y aunque no puedo decirte que cada dolor tuvo un propósito perfectamente diseñado para hacerte más fuerte, sí puedo decirte que, mirando hacia atrás, es probable que reconozcas en ti misma o en ti mismo una capacidad de sostenerte que antes no sabías que tenías, y esa capacidad, la hayas ganado como quieras entenderlo, es real y te pertenece ahora. Quiero hablarte también de la fe, no como la ausencia de miedo o de duda, sino como la decisión de seguir caminando, incluso cuando el miedo o la duda están presentes. La fe no requiere que tengas todas las respuestas resueltas de antemano. Requiere, más bien, la disposición de dar el siguiente paso con la información que sí tienes hoy, confiando en que vas a poder ajustar el rumbo conforme vayas recibiendo más claridad, en lugar de esperar tener el mapa completo antes de moverte. Quiero hablar de tu sensibilidad una vez más, porque creo que merece más espacio del que normalmente se le da en este tipo de mensajes. Si el mundo alguna vez te dijo que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado profundo, quiero decirte que esa palabra, demasiado, muchas veces refleja más sobre la capacidad de quien la dice para sostener tu profundidad que sobre algún defecto real en ti. Al mismo tiempo, quiero ser honesto contigo. La sensibilidad profunda también necesita límites saludables. Sentir mucho no significa que debas absorber cada emoción ajena como si fuera tuya, ni cargar con responsabilidades que no te corresponden solo porque puedes percibir el dolor de otros. Aprender a sentir profundamente sin perderte a ti mismo en el proceso es, en sí mismo, una habilidad que vale la pena desarrollar con el tiempo. Quiero hablarte de algo que se menciona poco en este tipo de contenido, el perdón. Sé que ya hemos hablado de este tema recientemente en este canal con mucha profundidad, así que hoy solo quiero tocarlo brevemente. Si cargas resentimiento hacia alguien, quiero recordarte que soltar ese peso con el tiempo y a tu propio ritmo suele beneficiarte más a ti que a la persona que te lastimó. No tienes que resolverlo hoy mismo, pero vale la pena tenerlo presente como parte de lo que puede estar pesando en tu caminar actual. Quiero hablarte ahora de un ejercicio concreto para hoy, 21 de julio. Quiero que tomes un momento en algún punto de tu día para preguntarte con honestidad, ¿qué es lo que en el fondo ya sé que necesito hacer, pero he estado posponiendo? No tiene que ser algo dramático. Puede ser una conversación pendiente, un hábito que sabes que te hace daño, una decisión que llevas meses evitando. Nombrarlo hoy, aunque no lo resuelvas todavía, es un primer paso real hacia moverte en una dirección distinta.
quiero decirte algo sobre el cansancio que quizás sientes en este proceso de mayor conciencia interior. Despertar a una manera más profunda de vivir, de sentir, de percibir, puede sentirse agotador antes de sentirse liberador. Es agotador porque implica soltar formas antiguas de relacionarte contigo mismo y con el mundo, y sostener ese cambio mientras todavía te acomodas a la nueva manera de ver las cosas. Si te sientes cansado en medio de este proceso, eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que el cambio real, el que dura, casi siempre cuesta energía antes de generar más energía de la que consume. Quiero también recordarte que no tienes que sostener este proceso completamente solo. Buscar acompañamiento, ya sea espiritual, en una comunidad de fe, con amigos de confianza o con un profesional cuando la situación lo amerita, no es una señal de debilidad. Es, muchas veces, la diferencia entre un proceso de crecimiento sostenible y uno que termina agotándote más de lo necesario por intentar cargarlo completamente en soledad. Quiero hablarte de las personas correctas que con el tiempo suelen aparecer en la vida de quienes atraviesan procesos de mayor conciencia, como el que quizás estás viviendo ahora. No puedo prometerte una fecha ni una forma específica en que esto va a suceder, pero sí puedo decirte que las relaciones más profundas y sanas rara vez llegan cuando estamos desesperados por encontrarlas, y con más frecuencia llegan cuando hemos hecho las paces con estar bien. Primero, con nuestra propia compañía. Quiero hablarte de algo importante sobre tu propio valor, algo que muchas veces se pierde entre tanto mensaje sobre destino y propósito. No necesitas tener tu vida completamente resuelta para merecer amor, descanso o pertenencia. A veces, sin darnos cuenta, condicionamos nuestro propio permiso para descansar a haber logrado primero ciertas metas, haber sanado del todo ciertas heridas o haber entendido completamente hacia dónde vamos. Quiero decirte que puedes merecer descanso hoy mismo, en medio del proceso, sin haber llegado a ninguna meta todavía. El descanso no es el premio que se gana después del trabajo terminado. Es, muchas veces, el recurso que necesitas precisamente para poder seguir caminando. Quiero hablarte también de cómo responder en términos prácticos cuando sientas ese tipo de resistencia interna de la que hablamos antes, ya sea que la entiendas como un ataque espiritual o simplemente como cansancio y estrés acumulado. Lo primero es no tomar decisiones grandes ni definitivas exactamente en los momentos de mayor intensidad emocional. Espera, si puedes, a que la ola baje un poco antes de decidir algo permanente. Lo segundo es buscar apoyo, ya sea espiritual, en oración o conversando con alguien de confianza, en lugar de intentar procesar todo completamente solo. Y lo tercero es cuidar lo básico, dormir lo suficiente, comer bien, moverte físicamente aunque sea un poco. Suena simple, casi demasiado simple para un mensaje espiritual, pero la base física de nuestro bienestar afecta directamente nuestra capacidad de discernir con claridad lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Quiero contarte algo que he visto repetirse en esta comunidad con el paso del tiempo. Las personas que atraviesan procesos de mayor conciencia interior, de sensibilidad más despierta, casi nunca describen ese proceso como una línea recta hacia la claridad total. Lo describen más bien como temporadas de mucha percepción y energía, seguidas de temporadas de cansancio y confusión, seguidas de nuevo por temporadas de mayor claridad. Si sientes que estás en una temporada de cansancio ahora mismo, eso no significa que el proceso se haya detenido ni que hayas retrocedido. Es simplemente parte del ritmo natural de cualquier crecimiento sostenido en el tiempo.
quiero hablarte de la protección de la que quizás hayas escuchado en otros mensajes similares a este. Esa idea de que una presencia divina te ha cuidado incluso en los momentos donde te sentiste completamente solo. Quiero ofrecerte esta idea con honestidad. No puedo probarte, con evidencia que satisfaga cualquier tipo de duda, que cada cosa buena que te ha pasado fue una intervención directa y deliberada. Pero sí puedo decirte que muchas personas, mirando hacia atrás en su propia vida, encuentran consuelo real en la idea de que no atravesaron sus momentos más difíciles completamente abandonadas, y que esa manera de interpretar su historia, aunque no se pueda demostrar con certeza absoluta, les ha dado fuerza real para seguir adelante. Si esa idea te da paz hoy, no tienes que descartarla solo porque no puedas probarla de manera perfecta. Quiero hablarte de algo que se ha vuelto especialmente difícil en la era en la que vivimos: construir una identidad que no dependa constantemente de la validación externa. Vivimos rodeados de números, de likes, de comentarios, de comparaciones instantáneas con la vida de otras personas. Y es muy fácil, sin darnos cuenta, empezar a medir nuestro propio valor según esos números, en lugar de según algo más estable dentro de nosotros. Si últimamente has sentido que tu estado de ánimo sube y baja, dependiendo de cómo reaccionan otras personas a lo que haces o dices, quiero invitarte a preguntarte, con honestidad, ¿qué pasaría si mañana esas reacciones externas desaparecieran por completo? ¿Seguirías reconociendo tu propio valor o ese valor se sentiría de repente perdido? Esta pregunta no tiene una respuesta cómoda, pero vale la pena hacérsela. Quiero contarte algo sobre el papel que juegan las promesas o certezas que ya tienes, las que aprendiste hace tiempo, en los momentos donde la confusión se vuelve más intensa, cuando todo se siente incierto, cuando no sabes hacia dónde va tu vida, ni qué es lo que realmente sientes. Suele ayudar volver a las cosas que sí sabes con certeza, aunque parezcan pequeñas comparadas con la magnitud de tu confusión actual. Sabes que has sobrevivido cada uno de tus peores días hasta ahora. Sabes que has tenido la capacidad de levantarte después de caídas que en su momento parecían definitivas. Sostenerte en esas certezas pequeñas, mientras la claridad más grande todavía no llega, es una manera práctica de atravesar la incertidumbre sin necesitar resolverla toda de una vez. Quiero hablarte también de cómo distinguir, en la práctica, entre una intuición genuina y un pensamiento ansioso que se disfraza de intuición. Esto es importante porque, en momentos de mayor sensibilidad espiritual, es fácil confundir ambas cosas. Una manera simple de distinguirlas es notar si el pensamiento te empuja hacia la calma y la claridad, aunque sea gradualmente, o si te empuja hacia más urgencia, más ansiedad, más necesidad de actuar de inmediato, sin pensar. La intuición genuina, la mayoría de las veces, no exige que actúes en pánico. El pensamiento ansioso, casi siempre sí. Quiero darte un ejercicio adicional para hoy, distinto al que ya te di antes. Quiero que le escribas una carta corta a la versión de ti mismo que existirá dentro de un año exacto a partir de hoy. No necesita ser larga ni elaborada. Simplemente cuéntale a esa versión futura qué es lo que hoy, 21 de julio, sientes que estás atravesando, qué esperas haber resuelto para cuando lea esta carta y qué esperas que no haya cambiado, porque a veces también queremos proteger ciertas cosas buenas de nuestra vida actual, no solamente cambiar lo que nos pesa. Guarda esta carta donde puedas encontrarla dentro de un año. Leerla entonces, con la distancia que da el tiempo, suele ser una experiencia reveladora en sí misma. Quiero hablarte de algo sobre las decisiones pequeñas que tomamos día a día, porque casi nunca les damos el crédito que merecen. No es una sola decisión grande y dramática la que termina definiendo el rumbo de una vida. Son, más bien,
Cientos de decisiones pequeñas, repetidas día tras día, casi invisibles en el momento en que las tomamos, las que terminan construyendo con el tiempo la persona en la que nos convertimos. La manera en que decides responder hoy a una frustración pequeña, la manera en que decides tratarte a ti mismo después de un error, la manera en que decides usar los próximos minutos después de terminar de escuchar este mensaje, todo eso suma, aunque en el momento se sienta insignificante. Quiero contarte algo sobre el impacto que probablemente ya estás teniendo en las personas a tu alrededor, aunque no siempre lo notes. La manera en que atraviesas tus propias dificultades, con honestidad, sin fingir una fortaleza que no sientes, pero también sin rendirte del todo, suele convertirse en un ejemplo silencioso para las personas que te observan, aunque nunca te lo digan directamente. No necesitas tener todo resuelto para ser un ejemplo válido de perseverancia para alguien más. A veces el ejemplo más poderoso no es el de alguien que nunca tuvo dificultades, sino el de alguien que las atravesó con honestidad, sin pretender que no dolían. Quiero cerrar hablándote de algo que quiero que te lleves contigo el resto de este martes. Hoy, 21 de julio, no necesita ser un día mágico ni dramático para que tenga valor. Puede ser simplemente el día en que decidiste prestar un poco más de atención a tu propia vida interior, a tu cansancio, a tu sensibilidad, a lo que llevas tiempo posponiendo, a la soledad que quizás no habías nombrado en voz alta hasta ahora. Eso, por sí solo, ya es un acto de conciencia que vale la pena reconocer. Antes de despedirme, cuéntame en los comentarios si algo de este mensaje resonó contigo hoy, escribiendo la palabra despierto. Y cuéntame también desde qué país nos estás escuchando este 21 de julio. Si sientes que este mensaje te acompañó hoy, déjanos tu me gusta y compártelo con alguien que sabes que últimamente ha estado sintiendo ese mismo cansancio o esa misma sensación de no encajar del todo. Suscríbete y activa la campana si todavía no lo has hecho para seguir acompañándote cada día con un mensaje nuevo. Que este 21 de julio sea, para ti, el día en que decidiste prestar atención a lo que tu espíritu llevaba tiempo tratando de decirte. Nos escuchamos pronto.